lo que debemos esperar? O en todo caso, ¿cuál va a ser la expectativa que nos está generando? Y por supuesto, y por eso que yo decía, ¿qué conocemos hasta ahora? ¿Qué se viene diciendo? ¿Qué hay detrás? ¿Y cómo colisiona con otras normas que han estado pululando en el ambiente? A ver, ¿qué es un fraccionamiento y qué dice el artículo 36 del Código Tributario? Porque cada vez que nosotros hablamos de fraccionamiento, nos viene a la mente el fraccionamiento artículo 36, que es un fraccionamiento recogido, valga la redundancia, en el Código Tributario. Entonces tenemos que entender que fraccionar la deuda significa dividir el total de lo que yo debo a la administración tributaria, ¿de acuerdo?, en cuotas mensuales e iguales. De manera tal que resulta siendo una facilitación del pago. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Fraccionar simplemente es dividir la materia de la deuda. Ahora, en el fraccionamiento regular, no solamente tenemos la carga de los intereses que vienen ya desde el origen de la deuda, sino también los intereses que van a ser cobrados por el acogimiento al fraccionamiento hacia futuro. Intereses, si se quiere, de llegada o intereses a futuro. El aplazamiento de la deuda, por otro lado, que también está comprendido en el artículo 36, es un diferimiento del pago. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, yo puedo solicitar el aplazamiento con ocasión también de la misma presentación y decir, oye, yo te quiero pagar, pero voy a pagarte a partir de tal mes. ¿No? Tenemos límites en los aplazamientos, pero en todo caso es diferir y a partir de ese diferimiento empezar a pagar mis cuotas del fraccionamiento. Puedo aplazar la deuda para pagarla en totalidad, puedo solicitar aplazamiento con fraccionamiento o solo puedo solicitar el fraccionamiento per se, por sí solo. Esto está recogido en el artículo 36, como les decía, y lo que dice el artículo 36 en el código es se puede conceder ambos, aplazamiento y o fraccionamiento para el pago de esta deuda de carácter general, con excepción de tributos retenidos o percibidos, porque eso no pueden fraccionarse, y de la manera que establezca el Poder Ejecutivo. Obviamente, el artículo 36 tiene todo un desarrollo de acogimiento a través de resoluciones de superintendencia. Eso es lo que tenemos nosotros como fraccionamiento conocido y general. Pero también es cierto que en virtud a la ley 32089, que le otorgó facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, entre otras cosas, lo que se ha suscitado es que se ha emitido el decreto legislativo 1634 que me dice, oye, por si acaso te voy a dar, o mejor dicho, estoy creando un nuevo fraccionamiento especial, y hay muchos les están diciendo FRADES, no, no es FRADES, es nuevo FRADES en todo caso, ya FRADES ya existe. Para que puedas acoger tus deudas hasta el 31 de diciembre del 2023, y además te voy a otorgar un bono de descuento de acuerdo a ciertas condiciones, y este bono va a variar, que ya lo vamos a ver, de acuerdo a lo que tú vayas y cómo te vayas a acoger. Y obviamente se entiende que yo no te voy bajo ninguna circunstancia a conceder ninguna descuento o condonación del insoluto de la deuda, como entendiendo tal a la deuda principal en materia del concepto impositivo, ¿de acuerdo? Porque como verán, lo que sí puede estar exento, o perdón, incluido en el beneficio son intereses y multas de carácter regular. Pero lo que no te voy a poder conceder es rebajas en el insoluto, que es el capital o la materia principal del tributo adeudado. Entonces, el objetivo, finalmente, como lo indica la norma, es darnos un fraccionamiento especial, un nuevo fraccionamiento especial, para estas deudas administradas por SUNAT y que sirva como un incentivo al general de los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. La idea ha salido como respuesta a otra iniciativa que ya estaba en el Congreso y que la voy a comentar al final. Por favor, se están filtrando ruidos, les agradecería que tengan cuidado con sus micrófonos. O si me ayudan con el silenciar, gracias.
ahora sí podemos continuar, por favor. Les agradecería que tengan cuidado con sus micrófonos o que por favor en estudio me ayuden con silenciar los ruidos que estuvieran filtrándose. Gracias. Bien, entonces, la norma o el decreto recoge algunas definiciones con las que tenemos que tener cuidado. Primero es, ¿qué es deuda impugnada? Bueno, la que ha sido objeto de reclamación, apelación, demanda contenciosa, opción de amparo, y que está en esa condición antes de solicitar el fraccionamiento especial. No se considera impugnada si se pagó para impugnar. Pues, pago previo, ¿recuerda? El pago previo antes de una impugnación, cuando se te pasó la fecha, bueno, esa no la vas a considerar, pero las demás sí. Ojo, quiere decir que el, las definiciones del decreto recogen, entre otras circunstancias, cuál es la calificación de la deuda impugnada, es decir, la que se encuentre en cualquiera de esas instancias administrativas o judiciales. ¿De acuerdo? Ojo a esto. No necesito renunciar a esto, no necesito desistirme, porque ya el mismo fraccionamiento o el nuevo fraccionamiento me va a condicionar que la presentación es el acto de desistimiento. Lo vamos a ver también. Pero me adelanto un poquito. Segundo, y acá venía un tema de controversia. Si ustedes empiezan a leer el decreto, dice la deuda que se encuentre dentro de las resoluciones de determinación y multa, órdenes, etcétera, etcétera, de cualquier documento emitido por la administración, es la que se puede acoger. Y entonces por ahí alguien salió diciendo, oh, o sea que las deudas autodeclaradas no puedo. Bueno, una deuda autodeclarada al mes de septiembre 24, como que si las deudas son hasta el 31 de diciembre de 2023, dudo mucho que no se encuentre ningún valor. Sin embargo, el mismo decreto dice que es deuda exigible. Y la deuda exigible, según esa definición, es la que está contenida en el artículo 3 del Código Tributario. Y cuando ustedes se remiten al artículo 3 del Código Tributario, ¿qué dice el artículo 3? Dice bien claro que es o se trata de la obligación tributaria que pueda haber sido determinada por el contribuyente o por la administración tributaria. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, la deuda autodeterminada sí está incluida. Y por otro lado, fraccionamiento especial, que bueno, es un régimen que se está regulando de manera excepcional a través de este decreto legislativo. Yo insistiré en que es nuevo FRAES o N-FRAES y no FRAES a secas porque ya ha habido un fraccionamiento especial con ese nombre. Ahora, como todo fraccionamiento, lo primero que me van a decir es, bueno, ¿y qué deudas puedes acoger? Muy bien, y lo que dice la norma es todas las deudas tributarias, perdón, todas las deudas, incluidos sus intereses, que le debas a SUNAT, como renta, IGB, selectivo, derechos arancelarios, cualquiera, siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Primero, que estén contenidos, acá venía la controversia, ¿no? Que estén contenidos en resoluciones, determinación, multa, órdenes de pago, liquidaciones de cobranza u otras resoluciones. Y lo que les decía, y por ahí alguien dijo, y las de autodeclaradas, no, sí están, porque hay que leer la norma en conjunto, la definición previa como concepto de deuda exigible, qué deuda puedo coger, y cuando ustedes revisan las exclusiones, no está excluida la deuda tributaria autoliquidada. Pero como dije, para este mes es difícil que no esté en un valor. Dos, que estas deudas sean exigibles al 31 de diciembre del 2023. Y tres, pueden incluir saldos de aplazamiento y de fraccionamiento vigentes, artículo 36, que lo he comentado al inicio, que inclusive hayan tenido causal de pérdida o estén pendientes de pago y deudas impugnadas, excepto aquellas pagadas por impugna, o que se encuentren en cobranza coactiva, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y además, como les decía, ¿qué deuda puedo acoger? Ahora, ¿qué deuda no puedo acoger? Primero, aquellas que estén incluidas en procedimientos concursales. Se entiende que en un procedimiento concursal es que Por favor, los ruidos, por favor, tengan cuidado con los micrófonos. Se entiende que si la entidad o la empresa ha entrado a un procedimiento concursal, entonces las deudas que estén vinculadas a esa entidad que ha entrado a un procedimiento concursal ante Decopi no pueden estar contenidas, o no, perdón, no pueden acogerse a este nuevo fraccionamiento. Tampoco las que estén generadas por tributos retenidos o percibidos, así como los aportes a salud. Eso no puede estar incluido. Ojo, ¿de acuerdo? No puedes meterlo en este fraccionamiento. Se entiende que las retenciones o percepciones en realidad no son nuestras, ¿no? Sobre todo está el concepto clarísimo en las retenciones, y yo no podría fraccionar algo que no es mío.
El mismo sentido, parecido sentido tiene la percepción, porque es un adicional en el cobro. Y comprenderán que los aportes de salud yo no los puedo incluir en un fraccionamiento, aunque en algún momento sí se hizo, hace varios años, estoy hablando del año 2000, más o menos, o 90 y tantos, sí, 2000, me parece. Hubo un fraccionamiento que también sí lo incluyó, pero la naturaleza del tributo o la contribución o el aporte de salud que lo paga el empleador en su totalidad es que es para poder cubrir los gastos de atención médica u otros. Entonces, yo no puedo fraccionar un gasto de ese tipo. Perdón, el sostenimiento de la cobertura de ese gasto. Tampoco deudas impugnadas con resolución judicial firme y consentida. Es que si hay firme y consentida, ya acabó el procedimiento judicial. Entonces, ya no puedo retrotraer el proceso. O con calidad de cosas juzgadas, se entiende. E incluso que cuenten con carta fianza debido a una medida cautelar judicial, tampoco las puedo incluir, porque están garantizadas en mérito de la vía. Y tampoco recargos aduaneros, no la deuda arancelaria, sino el recargo que pudiera haber habido producto de un ajuste de valor. Además, hay sujetos que no pueden acogerse. Y como era natural en cualquier beneficio tributario, no pueden acogerse personas naturales con sentencia condenatoria o ejecutada por delitos tributarios o aduaneros. Es imposible, ¿no? Tampoco si estas personas son representantes legales de alguna empresa. No pueden acogerse, ojo, la empresa no puede acogerse si el representante. El sector público nacional, salvo empresas, bueno, que tengan actividad empresarial del Estado, y los sujetos que estén o hayan estado comprendidos en la ley 30737, que es lo referente a los pagos de reparación civil en casos de corrupción. No podrían acogerse ninguno de estos sujetos a este nuevo fraccionamiento. Y bueno, ahora, para decantarlo de mejor forma, hay reglas generales para el acogimiento como hay reglas específicas de acuerdo al tipo de pago que vas a hacer. Primero, como regla general, hay un bono de descuento. Genial, me van a descontar. Y aquí, lo que te menciona la norma es que todo aquel que se acoja podrá acceder a este bono de descuento que va a aplicarse respecto de intereses, actualizaciones, intereses capitalizados, así las multas y los intereses de esas multas. Bajo ninguna circunstancia este monto se va a este bono se va a aplicar respecto del monto insoluto del tributo. Consideración interesante. Esta parte es la que ha llamado la atención porque al especificar de manera enunciativa el bono de descuento, ciertamente se ha configurado un híbrido de norma desde mi punto de vista. Es un fraccionamiento especial con una parte condonativa. Ya les voy a decir por qué. Ahora, la UIT que yo debo considerar para aplicar este bono de descuento es la vigente al 31 de diciembre de 2023, que es de 4.950 soles, dato importante. Y el tipo de cambio, si acaso tuviera que recurrir a la conversión monetaria, por favor, el ruido que está filtrándose, es el que estuvo vigente el 29 de diciembre del 2023, que es 3.713. 3.713 de sol. Eso está especificado en la norma, ¿de acuerdo? Y además, ¿qué modalidades tengo para el acogimiento? Bueno, existen tres. Pago al contado, pago sumario, que es un fraccionamiento cortito, para entenderlo, y el pago fraccionado, que es un fraccionamiento amplio. En las dos últimas opciones, sumario y fraccionado, se va a requerir garantías, como una carta fianza, una garantía real, como una hipoteca, de primer rango, según corresponda la naturaleza de la garantía. Pero váyanse con la idea de que la idea es, bueno, a ver, la intención de la norma es que se acojan todos al contado, ¿no? Porque ahora van a ver qué beneficios tengo al contado y por el contrario que no tengo en los otros dos pagos, además de las garantías. Ahora bien, veamos, como les acabo de mencionar, primera forma de acogimiento, que es el pago al contado. En este pago se otorga un descuento, o el bono, mejor dicho, con ciertas condiciones, ¿no? Para el cálculo de bono se determina la presentación y requiere el pago de dicha fecha. Es decir,
Recuerden que este acogimiento o este nuevo fraccionamiento es para acogerse hasta el 21 de diciembre hasta el 20 de diciembre de este año. Ya la gran contradicción que tenemos es esperar el reglamento, aunque se ha anunciado hace 2 días, para ser un poco más precisos, que la Administración Tributaria, perdón, Economía y Finanzas emitiría el reglamento los primeros días de octubre. Ojalá que sea así. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, pero para para retomar. El cálculo del bono, entonces, se va a efectuar al momento de tu acogimiento a la presentación y siempre y cuando se pague la totalidad de lo que estás acogiendo. No se exige pago si el contribuyente solo tiene deudas por multas y sus intereses respectivos. ¿Por qué? Porque si tú te acoges en ese momento, suponiendo que solo sean multas e intereses, como la naturaleza del fraccionamiento, de este nuevo fraccionamiento especial es te voy a condonar, y por eso les decía, las multas y los intereses de esas multas y sus actualizaciones. Entonces, si yo solo tengo eso y no tengo insoluto, vamos a suponerlo así, quiere decir que al momento que tú te acojas, ¿qué vas a pagar? Nada. ¿Por qué? Porque con el bono técnicamente estaría cubriendo absolutamente esa deuda. En cambio, si yo acojo insoluto y multas más intereses y actualizaciones de estas multas, al momento de acoger, ¿de acuerdo? Este insoluto sí lo tendría que cancelar para que este componente de multas y actualizaciones e intereses quede extinto. ¿Ok? O sea, es una condición sí o sí, no es una posibilidad. ¿El bono cómo se va a aplicar? De acuerdo a la tabla. Ustedes van a ver que en la norma lo tienen en rango de UITs. Bueno, nosotros hemos incluido la conversión en soles. Y quiere decir que si mi deuda fuera, ¿de acuerdo? Si al momento que yo me acojo, mi deuda alcanzase hasta 495.000 soles, mi bono es 100%. Si mi deuda está entre el rango de los 495.000 hasta 9.900.000, 90%. Si fuera que pasa a los 9.900.000 y llega hasta los 24.750.000, 70%, y más de esa cantidad, un 50% de bono de descuento. ¿De acuerdo? Bono de descuento. Ojo, quiere decir que la norma me otorga una condonación al 100% sí y solo si el cúmulo de estos multas, intereses y actualizaciones, intereses de tributo más multas más intereses y actualizaciones de esas multas, llegase hasta 495.000 soles. A partir de ahí tengo que verificar la escala para ver a cuánto asciende mi bono. ¿De acuerdo? Y recuerden, en esta modalidad de pago al contado, tengo que cancelar el 100% de la deuda que acoja en ese momento. ¿De acuerdo? Primera modalidad. Sí, hay un beneficio bastante directo, hay una condonación si mi deuda no llega a más de 495.000, y también es cierto que tengo la cobertura absoluta de la condonación de acuerdo al bono de descuento. Entonces, es una condonación por el primer tramo. Por los demás tramos, sí es una condonación parcial. Es un bono de descuento que no aplica al 100% de acuerdo al volumen de tu deuda. Esto es para traducir un poquito lo que dice la norma y de alguna manera lo que se está aplicando. Ahora, quédense con el cuadro que está acá. El mismo cuadro se va a aplicar al pago sumario. El mismo cuadro al pago sumario, pero el pago sumario tiene diferencias. A ver, primero hay que esperar el reglamento, y acá lo resalto bastante porque el reglamento dirá cómo se imputan las cuotas del pago sumario. Claro, acá ya aparecen cuotas, acá no, acá es un solo pago. Acá ya aparecen cuotas, solo que serán 3 meses. Para empezar en orden, primero, que debe realizarse un pago inicial equivalente al 25%, ojo, 25% cuota de acogimiento. Lo que en el fraccionamiento, artículo 36, diríamos, ¿cuál es la cuota de acogimiento? Ya esta es. En el pago sumario del nuevo FRAES es 25% de la deuda sujeta al fraccionamiento, luego de aplicado el bono de descuento. Luego de aplicado el bono de descuento, repito, y de acuerdo a la tabla anterior, por eso les decía quédense con esa tabla.
Mismo cálculo, misma acumulación al 31 de diciembre, aplico la tabla del descuento de acuerdo a los rangos, pero tengo que acogerme con un 25% del total de la deuda. Claro, es que obviamente si mi deuda va a ser bastante voluminosa, recuerden los tramos, entonces difícilmente podré, difícilmente alguna empresa va a tener la liquidez absoluta para acogerse al contado. En mi modo particular de ver, las deudas muy pequeñitas seguramente sí, pero aquellas que se ven un poquito ya hablando de algunas decenas de miles o algunos cientos de miles, difícilmente se podrán acoger, salvo que sea una empresa con bastante liquidez. Dos, el saldo del 25%, o sea, el 75% de esa deuda acogida, se podrá pagar hasta en 3 meses. Ojo, hasta en 3 meses, incluyendo amortización e intereses, porque se entenderá que, obviamente, yo me acojo y esos 3 mesecitos estarán sujetos a interés. ¿De acuerdo? Por eso es que el reglamento indicará cómo se imputan las cuotas del pago sumario. Ok, 3 meses como máximo para pagar. Me conviene en el sentido de que la misma tabla se aplica, ¿ya? Ojo, primer punto, me conviene en la medida que esta misma tabla es la que se va a aplicar para el pago sumario, no obstante, tiene otra modalidad de acogimiento y un fraccionamiento máximo en 3. En otras palabras, en buen cristiano, este pago sumario se divide en 4 cuotas. Todas son al 25% más intereses de las 3 cuotas últimas. Claro, si le piden una cuarta parte al acogimiento, quiere decir que en cada cuota de 3 meses hay una cuarta parte, ¿no? Más los intereses que se generen en esos meses. Luego, los intereses del pago sumario serán hasta el 60% de la tasa de interés moratorio común y corriente conocida. Este es otro beneficio en el pago sumario. No me van a aplicar la TIN completa, como si se aplica en el fraccionamiento artículo 36, sino que me van a aplicar una reducción a la tasa de interés moratorio, una reducción del 40%. ¿Por qué? Porque está aplicándose el 60% de esa TIN. ¿De acuerdo? El bono se calcula a la presentación de la solicitud y se conserva, el bono se conserva solo si el deudor paga todas las cuotas del pago sumario. Ojo, y esto es importantísimo y hay que leer las letras pequeñas y cuidado con la trampa. A ver, divido mi deuda entre 4. La primera parte la pago al inicio cuando me acojo, las otras 3 están fraccionadas mensuales y va a haber intereses al 60% de la TIM por estas 3 pequeñitas, por estas 3 deudas que quedan, de estos 3 meses que quedan o estas 3 partes que quedan. Pero si yo fallo en cancelar todas mis cuotas, ojo, el bono queda sin efecto. Quiere decir que si el bono queda sin efecto, porque dice que se conserva solo si pago todas cuotas, quiere decir que si no pago todas, el bono se queda sin efecto, como si nunca hubiese existido, queda nulo, por decirlo así, y se reactiva toda la deuda que yo habría ganado al aplicar el bono. Se reactivan las multas, se reactivan los intereses, se reactivan las actualizaciones y se reactivan los intereses de estas multas. ¿Ok? Cuidado, ojo con ese punto, que es bastante delicado. Vamos a esperar qué dice el reglamento, pero difícilmente un reglamento, que es una norma de menor rango, va a contradecir lo que dice el decreto, salvo que saliese un decreto y me corrijan o me enmienden algunas cosas. En el pago fraccionado, que es la tercera modalidad, hay ya otras diferencias. Como verán, para empezar, la tabla es distinta. Ya no gano un bono de descuento al 100%, sino que en mi primer tramo, la escala es la misma, solo que el bono de descuento se aplica ahora a partir del 90%. 90, 70, 50, 30 la última escala, es un castigo bastante duro porque solamente es un 30% para deudas bastante elevadas. Todavía, digamos, un 10% en el primer rango no se siente tanto, las otras sufren ya variaciones. Para este caso, o para esta modalidad que es el pago fraccionado, debe pagarse una cuota inicial de al menos el 10%. Otra vez, mi cuota de acogimiento es el 10%. En otras palabras, la cuota de acogimiento de pago al contado es al 100%, la cuota de acogimiento del pago sumario es el 25% y la cuota de acogimiento del pago fraccionado es 10%. ¿De acuerdo? Hasta ahí, las 3 cuotas iniciales que tienen que dar. Acá los intereses son similares al anterior. ¿Por qué? Porque lo que quede por fraccionar o las cuotas que queden
las 72 cuotas que queden por fraccionar van a aplicarse igual el 60% de la TIN. La cuota mensual no podrá ser menor a 260 soles, en ningún caso menor ese monto. Y una vez deducida otra vez la cuota de acogimiento, el saldo restante de estas cuotas junto con los intereses al 60% de la TIN, puede ser fraccionado hasta en 72 cuotas. 6 años. Todas mensuales iguales, con excepción de la última, que se ajusta de acuerdo al bono de descuento y al saldito que quede. Ok, mi cuota 72 probablemente sea menor, como sucede también en el fraccionamiento artículo 35. Listo, las tres modalidades claras, concisas, directas, creo que no hay margen de duda. Cada contribuyente evaluará la conveniencia y pertenencia. Claro, obviamente todo se va a evaluar de acuerdo al volumen de la deuda, al volumen de lo que es, lo que puede ser condonado o perdonado según el bono, y por supuesto la capacidad de liquidez de cada persona o entidad. Muy bien, entonces, ¿qué otras consideraciones tengo que tener respecto del procedimiento, plazos para coger en general? Primero, el reglamento debe emitirse en 60 días hábiles. Mi madre, si nos fuéramos a los 60 días hábiles, acogiéndome el 20 de diciembre, quiere decir que tenía el mes plazo hasta el 26 de noviembre. Era una locura, lo sigue siendo. ¿Cómo van a hacer un reglamento en 60 días para que salga el 26 si fuera el último día el que sale y solamente tengo plazo de acogimiento menos de un mes? ¿De acuerdo? Y no se ha prorrogado esto en ningún otro decreto que haya salido. O ya se ha anunciado, reitero, hace 2 días que el MEF está preparando el reglamento y que espera sacarlo los primeros días de octubre. Roguemos que sea los primeros días de octubre porque recuerden que a partir de ahí todavía la administración tributaria tiene que emitir las resoluciones de superintendencia de acogimiento. Como bien lo dice el decreto, a partir de la vigencia de la resolución que SUNAT emita e indique los requisitos para acogerse, entonces podrán empezarse a aplicar el nuevo fraccionamiento especial. El plazo máximo, como ya lo he mencionado, para presentar la solicitud de acogimiento, 20 de diciembre de este año. Por eso es que es importante, importantísimo, estar atentos a las normas que salgan, el reglamento y las solicitudes de acogimiento. En el estudio de Ribeiro vamos a estar totalmente atentos a este tema y seguramente trataremos de salir con una nueva entrega hacia ustedes en vivo respecto de los alcances del reglamento, complementando esta charla del día de hoy, y cuando salgan las resoluciones de acogimiento también, para ver los detalles y en todo caso las modalidades y formas, y por supuesto también estaremos atentos para poder apoyarlos a todos ustedes si desean acogerse a este nuevo fraccionamiento especial. La deuda impugnada se considera desistida la impugnación cuando se apruebe la solicitud al fraccionamiento especial o cuando se apruebe la solicitud. Me temo, porque la administración tributaria, si ven acá donde dice plazo de resolución, acá hay varias cosas, permítanme rápidamente nada más para poder... si aquí me están diciendo, tiene 60 días, que bueno, gracias a Dios se va a cortar. Luego la administración tiene que emitir las resoluciones de acogimiento, que esperemos sean el mismo octubre a finales y tengamos por lo menos un mes para poder hacer cálculos y poder analizar la conveniencia del acogimiento para que yo llegue a esta fecha, ¿no es cierto? Suponiendo que, como es clásico en todo lo que somos peruanos y en general, y no es una crítica, sino que ya es una cuestión de hábitos, todo el mundo se acoge a última hora, SUNAT tiene 45 días hábiles para resolver. Acá hay un tema bastante delicado. La administración tributaria va a responder respecto de las solicitudes de fraccionamiento cuando la norma ya no esté vigente. Porque el decreto legislativo dice, tienes plazo para acogerte hasta el 20 de diciembre de 2024, punto. O sea, lo que resuelva SUNAT ya no lo puedes retrotraer. Claro, salvo que haya una causal que pueda nulificar o anular o declarar nulo algún procedimiento de la administración tributaria y se retrotraiga el proceso, ya no puedes volver a presentar una corrección, una rectificación, o volver a cogerte, ya no. ¿Eso qué quiere decir? Y por eso es que es importante mencionarlo.
eh, lo que va a suceder es que, como comprenderán, ahí, lamentablemente, pues cuando me respondan la solicitud, si fue aprobada y yo he tenido deuda impugnada, no hay problema porque ya quedó totalmente desistida con esa aprobación. Por eso es que tiene desistimiento tácito condicionado a la aprobación. Pero si no me lo aprueban, quiere decir que no me desistí nunca. Y por lo tanto el proceso por ahí sigue, pero yo tampoco me acogí a nada y no tuve ningún beneficio. Esperemos realmente que esta situación de alguna manera pueda corregirse, no sé, o complementarse. Esperemos a ver qué dice el reglamento porque va a ser bien, bien forzado el tema. Y claro, vamos a tener un espacio incierto de qué es lo que pasó. Si se aprueba el fraccionamiento también, obviamente concluye la cobranza coactiva y se levantan todas las medidas cautelares que pudieran haberles impuesto en consideración a esas deudas. ¿Se puedes, ¿Te puedes desistir de la solicitud de fraccionamiento? Sí, hasta antes de que surta efecto la notificación de la resolución que apruebe o deniegue. Esto es importante también. Yo me presento y obviamente yo sé que la administración tiene 45 días como máximo para poder emitir su pronunciamiento respecto de esa presentación, pero si yo veo que mejor no me conviene acogerme y por alguna circunstancia de repente por ahí salió el fallo, ya gané, entonces tengo rápidamente que reaccionar y desistirme del fraccionamiento. Puede pasar en el caso de deudas impugnadas, por ejemplo, en las que en el interín de la evaluación, pues gané y ya no debo nada, y entonces lo que tengo que hacer es rápidamente comunicar que el desistimiento al nuevo fraccionamiento. Si no lo comunico dentro de ese plazo, es decir, hasta que la administración me comunique su pronunciamiento respecto de mi solicitud, lo siento, pero ya estás acogido y así hayas ganado en la instancia pertinente, tienes que pagar. La norma entró en vigencia el 31 de agosto del 2024. ¿Qué pasa si incumplo? Bueno, para incumplir solamente tendríamos que hablar de dos situaciones: el pago sumario y el pago fraccionado, ¿no es verdad? ¿Y por qué? Porque obviamente son los únicos que tendrían causal de incumplimiento. El pago primario, que es al contado, no, porque ya pagué. En el caso sumario, si yo eh, incumplo, entonces no se otorga el bono de descuento y si existe alguna cuota vencida, ojo, y pendiente, sea de pago total o parcial. Una, en caso de que ocurra, la administración tributaria traslada de oficio el saldo de la deuda sujeta a este fraccionamiento sumario a la modalidad de pago fraccionado hasta en 12 cuotas. Ojo, no quiere decir que te está cobrando absolutamente todo. Si tú pierdes el sumario, lo que te está diciendo la norma es, ok, lo perdió, perfecto. Trasládaselo a un artículo 36. Eso es lo que dice la norma. Trasládaselo el saldo de lo que esté debiendo a un artículo 36 y acógelo de acuerdo a lo que dice el 36 de en 12 cuotas. ¿De acuerdo? No es que, no, un fraude fraccionado está en 12 cuotas. Es que, ¿y en base a qué? ¿En qué norma? ¿Cuál? ¿Cómo? No, te vas al fraccionamiento general. En el caso del pago fraccionado, si se acumulan dos cuotas o más vencidas, ojo, en el caso sumario es una cuota vencida y no pagada. En el caso del pago fraccionado, es dos cuotas o más, pero es a partir de dos, vencidas y no pagadas, como sucede con el 36. La administración en ese momento puede iniciar cobranza aplicando el bono de descuento correspondiente. Entonces, en este caso, estas cuotas sí estarán sujetas a la tasa de interés moratorio. De acuerdo a lo que dice la norma, si son cuotas vencidas y pendientes de pago, la TIN se aplica a partir del día siguiente. Si son cuotas no vencidas pero pendientes de pago, se aplica la TIN desde el día siguiente al vencimiento de la segunda cuota vencida. Claro, es que te van a ejecutar todas. El bono en este caso se aplicará proporcionalmente al monto pagado hasta que se incurra en la causal de pérdida. Hasta que se incurra en la causal de pérdida. A partir de ahí aplico tu bono, lo demás entra absolutamente a fraccionarse. ¿De acuerdo? Perdón, a cobranza, no a fraccionamiento, a cobranza. La norma dice, en el sumario sí te pongo en un 12 cuotas, pero si es fraccionado y lo pierdes, ahí sí inicio procedimiento de cobranza. ¿Se deben ofrecer garantías? Sí, en el caso de pago sumario fraccionado hay que ofrecer garantías. Para las garantías hay que tomar en cuenta el saldo de la deuda actualizada a la fecha de la solicitud de acogimiento. Me acojo hasta esa fecha, es el saldo.
El solicitante puede ser una persona natural con un proceso penal en trámite por delito aduanero tributario o una persona jurídica que tenga un proceso similar que no tenga sentencia condenatoria. Una cosa es excluido el que tenga sentencia condenatoria, pero el que esté en trámite todavía puede acogerse. Si la Administración Tributaria ha impuesto un embargo sobre algún inmueble, se debe ofrecer ese bien embargado como garantía. O si ya la Administración te hizo un embargo en forma de inscripción, que ese sería el tecnicismo correcto ante la registros públicos, SUNAR, ese inmueble que está inscrito es el que ofreces como garantía, por si acaso. No ofreces otro, ese. Luego, las características de las garantías y las disposiciones serán reguladas mediante resolución de superintendencia, con lo cual hay que esperar la norma para ver qué otros detalles se requieren para efectos de las garantías. Y, en general, otras garantías que se pueden ofrecer son una carta fianza y, como dije, una hipoteca en primer rango respecto de inmuebles. Eh, Además, también se podrá acoger el solicitante de un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente y los saldos de aplazamiento o fraccionamientos vigentes también deben estar garantizados al presentar la solicitud de acogimiento, considerando el total adeudado. Si yo estoy acogiendo un fraccionamiento perdido, ese tiene que estar garantizado. Comentarios que es bueno tenerlos en cuenta en razón de lo que hemos hablado. Recuerden que el artículo 41 del Código Tributario nos habla sobre, entre otras cosas, formas de pago de la deuda. El 41, condonación. La deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa con rango de ley. El decreto legislativo es una equivalencia a la ley porque es emitido por el Ejecutivo, pero en virtud de una delegación de facultades, salvo que el Congreso lo revise y pueda derogarlo, que también hay que tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Los plazos para el reglamento son realmente críticos. Esperemos que se cumpla el ofrecimiento del MEF de que se emita el reglamento ahora a principios de octubre para tener un mayor espacio de análisis respecto del acogimiento. Creo que le falta bastante más difusión. El hecho que se conozca en redes sociales no garantiza que se difunda. Recuerden que ya nos ha pasado, perdón por el tema político, en momentos electorales, tolérenme el paréntesis, que el espectro electoral no radica en redes sociales. Por lo tanto, yo creería que hay que tener un mayor esfuerzo de difusión, sobre todo para aquellas empresas pequeñas y medianas, aquellas personas que han tenido emprendimientos y que quieren regularizar su situación para que puedan acogerse a un beneficio, sobre todo los que tienen el tramo primario en el bono de descuento. Existe una norma en el Congreso, y esto es un tema que, por eso decía, este fraccionamiento ha salido en respuesta a la observación. Hay un proyecto de ley sobre amnistía tributaria que en junio se aprobó por el Pleno, que es el proyecto de ley, ahorita no tengo el nombre, se me ha ido el número, pero que era un régimen especial para el acogimiento de, muy parecido a lo que era repatriación, para efectos del impuesto a la renta, que permitía regularizar rentas no declaradas sin que SUNAT pueda decidir el pago de impuestos ni pueda efectuar fiscalización. Esa era la novedad de esa norma, eso era un gol olímpico, ¿no? O sea, oye, por si acaso el que se acoja a este beneficio, SUNAT tú no lo puedes tocar, eso es lo que dice la norma. Y en ese caso la tasa aplicable por regularizar esos ingresos era 10% para el repatriado y con una tasa del 7%, en fin. Y eso recuerda mucho al decreto legislativo 1264, ¿recuerdan? El de la repatriación que hubo hace unos años, era bastante similar, pero el Ejecutivo observó este proyecto de ley y al observarlo, evidentemente, eh, detiene su promulgación, el Congreso no se ha aventurado a promulgarlo todavía, y sale como respuesta, luego de la delegación de facultades, este fraccionamiento especial, ¿no? Entonces, lo que le ha dicho en el descargo de la observación que ha sido presentado en agosto, me parece a fines de agosto, en la observación del Ejecutivo le dice, oye, espérate un ratito porque esto atenta contra el equilibrio. Y además, por si acaso, yo ya saqué un fraccionamiento especial, no necesitas emitir esta norma. Vamos a ver qué pasa, porque esta norma ha tenido un lobby fuertísimo en el Congreso para poder sacarla, porque evidentemente esto es un borrón y cuenta nueva y encima que vuelve intocable al contribuyente porque le dice a SUNAT, oye, tú ya no puedes exigir nada ni tampoco puedes fiscalizarla una vez que se coge. De verdad que ha sido un gol olímpico, honestamente. Vamos a ver qué sucede. Y bueno,
Estos son los alcances del decreto legislativo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Evidentemente, desde el área tributaria del Estudio Rivero, MDL Asociados, estamos totalmente atentos y prestos a poder brindarles el soporte que necesiten para poder acogerse en la medida que, como entenderán, salga el reglamento y las resoluciones de acogimiento, y en cuyo caso esperemos que una vez que salgan podamos también compartir con ustedes algunos alcances de estas normas complementarias a este decreto legislativo. Para más consultas pueden llamarnos a los teléfonos que se visualizan y que también van a ser compartidos con ustedes o a los correos que están también a su disposición. Dicho esto, espero que la charla del día de hoy haya sido de su agrado. Veamos, tenemos algunos comentarios permítame ordenar un poquitito mi pantalla, nada más para poder estar con ustedes. Vamos a estar, ya estamos ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, por ahí, ¿qué me decían? Buen día, ¿podría reconfirmar si los siguientes tributos se pueden fraccionar? ¿Es salud? No. ONP es retención tampoco. ¿ITAN? Sí. Ojo, ¿ah? La misma norma me dice, es salud no puedes. Los tributos retenidos, tampoco. Y la ONP es una retención al trabajador. No se puede. El ITAM, sí. Si hay varios fraccionamientos, ¿puedo acogerme al nuevo fraccionamiento? Sí, sí puedes acogerte. Como acabo de decir, si tú tienes fraccionamientos, puedes acogerlos todos a este nuevo fraccionamiento. Los intereses no que están en el fraccionamiento, sino los nuevos por esa pérdida que tuvieras al momento de acoger. Tengo una deuda perdida en fraccionamiento y refinanciamiento. Si me acojo a este decreto y no cumplo, entendí que me vuelven al fraccionamiento 36, o sea, podría volver a cogerme al fraccionamiento 36. A ver, lo que sucede es lo siguiente. Si tú, como estás en pérdida, acoges toda tu deuda a este nuevo FRAES, sí, la puedes acoger sin ninguna duda, habrá el bono, de repente va a bajar sustancialmente la deuda y listo, ya te acogiste. En el caso del pago sumario, y solo en ese caso, si tú dejas de pagar, lo que dice el mismo decreto es vuélvelo al contribuyente o devuelve el saldo no pagado a un fraccionamiento de 12 meses. Claro, lo que todo el mundo está preguntándose es, oye, pero ya, ¿qué? ¿La va a dividir entre 12? No, lo que hace la administración es lo lleva hacia el fraccionamiento general, pero como es mandato de la ley, lo va a dividir entre 12 y te va a aplicar los intereses que correspondan de manera, entre comillas, como si fuera un fraccionamiento general. Eh, gracias, Yuli, gracias, Arela, gracias, Betty, gracias a todos los que están comentando. Buenos días. Para la modalidad de pago fraccionado, la cuota de acogimiento sobre la deuda. Perdón, acá hay un detalle que hay que, y con esta cierro, Álvaro, ya sé que estamos en hora. Pero, Víctor, por si acaso, una cosa es pago al contado y otra cosa es fraccionado. Yo entiendo que me dices, en la modalidad de pago fraccionado, la cuota de acogimiento sobre la deuda, pero la deuda más intereses es sobre la deuda total acogida, de acuerdo a lo que dice este nuevo fraccionamiento. En ese momento tú vas a calcular tu deuda para acogerla, a ver, hasta la fecha de acogimiento se va a calcular de acuerdo a como todo el mundo calcula una deuda. Aplicas los intereses moratorios, todo lo que tengas que aplicar. Lo que te permite hasta ese momento, ¿de acuerdo? Es aplicar un bono de descuento frente a esos intereses calculados, frente a multas más intereses, de manera tal que tú le aplicarás, como es fraccionado el 90%, ¿no es cierto? El 90% si es que tu deuda en primer tramo no pasa de ese, perdón, no estás dentro del primer rango, y el saldo se acoge al fraccionamiento, ¿de acuerdo? Pagas el 10% de lo que queda luego de aplicar lo que te acabo de decir, el 10% como cuota de acogimiento y el resto puede ser hasta en 72 cuotas, siempre y cuando no sea la cuota menor a 260 soles. Con esta última consulta, mil disculpas por unas cuestiones de tiempo, no podemos responder todas. Espero que ya veremos de alguna manera cómo seguir comentando y en esto seguramente nos ayudará Álvaro. A todos ustedes, muchísimas gracias por su gentil atención. Estaremos atentos por las vías que acabamos de mencionar y que Álvaro gentilmente compartirá con ustedes en el área tributaria del Estudio Rivero de Medellín Asociados para poder darles el soporte. Y como no, estaremos seguramente en una siguiente presentación compartiendo a ustedes las normas complementarias. Muchas gracias a todos, muy buenos días. Te doy paso, Álvaro. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Bueno, sin más, no se olviden llenar el formulario que les hemos enviado por a través del chat para poder enviarles el link de la grabación, tanto como los materiales de la charla y para que puedan recibir también su certificado. Por favor, el micrófono. Gracias. Y enviarles certificado de participación. Asimismo, esperen un momento de compartir pantalla.
mencionar también que el doctor Hermo está promocionando sus próximas charlas a través de su programa La Hora Tributaria, donde podrán hablar temas como la declaración anual de beneficiario final, entre otros temas tributarios. Cualquier información que requieran sobre su programa podrán consultarnos a través de las vías que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el contacto de WhatsApp y el correo. Asimismo, estamos a tiempo también para poder presentar tener cualquier duda sobre materia tributaria. No duden en consultarnos a través de nuestras vías, como ya mencioné anteriormente. Bueno, finalmente, para cerrar, agradecer al doctor Remo por su presentación y gracias por su participación. Nos esperamos en las siguientes charlas y estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias.